Osvaldo me miró con asco. Sus ojos recorrieron mi camisa vieja, mis manos arrugadas, mi postura cansada. Entonces metió la mano en su bolsillo, sacó un fajo de billetes y lo sostuvo en alto como si fuera un trofeo. Mendigo asqueroso, escupió las palabras frente a toda la familia. Eso es lo que eres. Lanzó el dinero. Los billetes cayeron sobre mi cara, algunos rebotaron en mi pecho, otros se deslizaron hasta el suelo. Verdes. Dólares americanos. Tal vez 10,000. Tal vez más. El salón quedó en silencio. Ese tipo de silencio que ocurre cuando alguien cruza una línea y todos saben que no hay vuelta atrás. Esto es suficiente, continuó Osvaldo, su voz llenando cada rincón del lugar, para que desaparezcas. Yo no me moví. No recogí el dinero. No grité. No lloré. Solo saqué mi teléfono del bolsillo. Ese teléfono viejo que él siempre criticaba. Lo desbloqueé con calma, busqué un número, y marqué. El teléfono sonó una vez. 2 veces. Al tercer timbre, contestaron. Guillermo, dije con voz tranquila. Ya es hora. Colgué. Y entonces, por primera vez en años, levanté la mirada y lo observé directamente a los ojos. Vi algo que nunca antes había visto en él. Miedo. Pero déjame contarte cómo llegamos hasta aquí. Porque esta historia no comenzó esta noche. Comenzó mucho antes. Cuando todavía había esperanza. Cuando todavía creía que el amor de una hija era algo que no podía romperse. El salón estaba lleno. Demasiado lleno. Voces mezcladas con risas falsas, copas chocando, el tintineo constante de cubiertos sobre porcelana cara. Todo brillaba bajo las luces del candelabro central. Los rostros maquillados, los trajes impecables, las joyas que colgaban de cuellos que nunca habían conocido el hambre. Yo estaba en la esquina de la mesa, donde siempre me ponían. El lugar donde nadie tiene que mirarme directamente. Mi hija Marta reía. Esa risa que aprendió después de casarse con él. Aguda, estudiada, perfecta para estas reuniones. Osvaldo estaba a su lado, con esa sonrisa que siempre me pareció demasiado blanca, demasiado perfecta. Como si la hubiera comprado en alguna tienda de lujo junto con sus relojes suizos. Nadie me había dirigido la palabra en toda la cena. Excepto para señalar la sal. Ni siquiera me pidieron que la pasara con palabras. Solo la señalaron y yo la pasé. Como un mesero invisible. Llevaba puesta mi única camisa decente. La que Marina me regaló hace años, antes de que todo se volviera esto. Antes de que ella se fuera y me dejara solo con una hija que dejó de reconocerme como padre el día que firmó su acta de matrimonio. El ruido creció. Alguien propuso un brindis. Osvaldo se puso de pie y todos lo miraron como si fuera un profeta a punto de revelar la verdad del universo. Levantó su copa. Su voz llenó el salón. Por la familia, dijo. Y todos repitieron. Todos menos yo. Entonces me miró. Directamente. Y supe que algo estaba por pasar. Hernández, dijo mi nombre como si fuera una mancha en su lengua. ¿Sabes? Hay algo que tengo que decir. El salón quedó en silencio. Ese tipo de silencio que ocurre justo antes de un accidente. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Sentí el peso. Ese peso que llevas cuando sabes que van a humillarte y no puedes hacer nada para evitarlo. Osvaldo caminó hacia mí. Sus zapatos italianos resonaban contra el piso de mármol. Cada paso era una sentencia. Todos aquí saben quién soy, continuó. Saben lo que he construido. Lo que he logrado. Pero hay algo que no todos saben. Hizo una pausa. Dramática. Como si hubiera ensayado esto. Este hombre, dijo señalándome, este hombre que está sentado en nuestra mesa, comiendo nuestra comida, respirando nuestro aire, es una vergüenza. Escuché un murmullo. Algunos tosieron incómodos. Otros bajaron la mirada. Pero nadie, absolutamente nadie, me defendió. Marta estaba paralizada. Pero no con horror. No con indignación. Estaba observando. Calculando. Como si esto fuera parte de un plan que ya conocía. Míralo, Osvaldo levantó la voz. Míralo bien. Con esa camisa vieja, con esas manos arrugadas, con esa mirada de perro abandonado. ¿Saben lo que es? Hizo otra pausa. Saboreando el momento. Es un mendigo. Un maldito mendigo asqueroso que todavía cree que merece estar aquí. Alguien ahogó una risa. No estoy seguro de quién fue. Tal vez fue Luis, el socio de Osvaldo. O tal vez Rosa,
la hermana de Marta. No importaba ya. Osvaldo metió la mano en su bolsillo. Sacó el fajo de billetes. Lo sostuvo en alto como un trofeo. Esto, dijo golpeando el dinero contra su otra mano, esto es más de lo que tú has visto en tu patética vida, Hernández. $10.000. Cash. El salón estaba tan silencioso que podía escuchar mi propia respiración. Y voy a ser generoso contigo, continuó. Su voz goteaba veneno disfrazado de caridad. Voy a darte esto. Todo esto. Pero con una condición. Se acercó más. Podía oler su colonia cara. Esa que probablemente costaba más que mi renta de 3 meses. Que desaparezcas. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Que tomes este dinero, que salgas por esa puerta, y que nunca, nunca más vuelvas a molestar a mi esposa. Que no la llames. Que no aparezcas en su vida. Que dejes de ser esta carga, este peso muerto que arrastra como si fuera su obligación. Marta no dijo nada. Sus ojos estaban fijos en la mesa. En su plato de porcelana blanca donde la comida ya estaba fría. Y entonces lo hizo. Lanzó el dinero a mi cara. Los billetes volaron, algunos cayeron sobre la mesa frente a mí, otros en mi regazo, otros al suelo. Como si yo fuera un animal al que le tiran sobras. Vamos, dijo, tómalo. Sé que lo necesitas. Sé que vives en ese apartamento miserable, con esa ropa de segunda mano, comiendo lo que sea que comen los hombres como tú. Tómalo y vete. Haz algo útil por primera vez en tu vida. Desaparece. El salón esperaba mi reacción. Algunos con morbo, otros con lástima, la mayoría con indiferencia. Yo no me moví, no lloré, no grité, no me defendí, no tomé el dinero y lo arrojé de vuelta a su cara arrogante como parte de mi quería hacer. Solo metí la mano en mi bolsillo, saqué mi teléfono, lo desbloqueé con calma. Osvaldo me miraba con desprecio, como si incluso esto, este pequeño gesto, fuera patético. Busqué un número. Uno que tenía guardado hacía meses. Uno que nunca pensé que tendría que marcar pero que siempre supe que lo haría cuando llegara el momento. Presioné llamar. El teléfono sonó. 1 vez. 2 veces. Al tercer timbre, contestaron. Guillermo, dije con voz tranquila. No mi Genro Luis. El otro Guillermo. Mi abogado. Mi amigo. El único que sabía la verdad. Ya es hora. Escuché su respuesta. Breve, profesional, entendido, Hernández. Todo está listo. Colgué. El salón seguía en silencio. Pero ahora era diferente. Ahora había algo en el aire. Una tensión que no estaba antes. Osvaldo frunció el ceño. ¿A quién llamaste, viejo? No respondí. Solo lo miré. Directamente a los ojos. Por primera vez en años, lo miré sin bajar la mirada. Y entonces sonreí. No una sonrisa grande. Solo una pequeña curva en la comisura de mis labios. Casi imperceptible. Pero él la vio. Y algo cambió en su rostro. Por un segundo, solo un segundo, vi algo que nunca había visto en Osvaldo. Duda. Marta finalmente levantó la vista. Papá, su voz sonaba extraña. ¿Qué hiciste? Yo no respondí. Solo me puse de pie. Dejé el dinero donde había caído. No toqué ni un solo billete. Caminé hacia la puerta. Cada paso era mío. Nadie me detenía. Nadie se movía. Antes de salir, me detuve. Me di vuelta. Los miré a todos. A cada uno de esos rostros que habían presenciado mi humillación sin decir una palabra. Minutos después, dije en voz baja pero clara, la desesperación va a llegar. Y salí. El aire de la noche me golpeó la cara. Frío. Limpio. Liberador. Saqué mi teléfono de nuevo. Tenía un mensaje de Guillermo. Los documentos se presentarán mañana a primera hora. Todo está en orden. Prepárate. Guardé el teléfono. Respiré profundo. Ellos no lo sabían. No tenían ni idea. Pero dentro de 24 horas, ese salón lleno de risas falsas y luces brillantes se convertiría en otra cosa. En el escenario de su propia ruina. Y yo, el mendigo asqueroso, el peso muerto, el hombre invisible en la esquina de la mesa, sería el que les quitara todo. Pero eso, todavía no lo sabían. Todavía creían que habían ganado. Todavía no sabían que yo ya tenía todo preparado. Caminé por las calles vacías hasta llegar a mi apartamento.
Ese apartamento que Osvaldo llamaba miserable. Subí las escaleras despacio. Cada escalón crujía bajo mis pies como si me recordara cuántos años llevaba subiendo por ahí. Abrí la puerta. El silencio me recibió como siempre. Encendí la luz. La bombilla parpadeó antes de iluminarse completamente. Todo estaba en su lugar. La pequeña mesa donde comía solo. El sofá gastado donde Marina solía sentarse a tejer. La fotografía de ella en la repisa. Me senté. Miré esa fotografía. Marina sonreía. Esa sonrisa que iluminaba todo. Esa sonrisa que ya no estaba. Y entonces, como una ola que no puedes detener, los recuerdos llegaron. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo una hija que una vez me llamaba su héroe terminó permitiendo que su marido me llamara mendigo asqueroso frente a toda la familia? Cerré los ojos. Y volví atrás. A cuando todo todavía tenía sentido. Marina y yo no teníamos nada cuando nos casamos. Nada excepto nuestras manos y la voluntad de construir algo. Yo trabajaba en una fábrica durante el día y hacía reparaciones por las noches. Ella cosía ropa para las vecinas. Ahorrábamos cada dólar. Cada maldito dólar. Marta nació en un hospital público. Marina estuvo en trabajo de parto durante 18 horas. Yo sostuve su mano todo el tiempo. Cuando escuché el primer llanto de mi hija, algo dentro de mí cambió para siempre. Vamos a darle todo, le dije a Marina mientras sostenía a esa pequeña criatura envuelta en una manta blanca. Todo lo que nosotros nunca tuvimos. Y cumplimos esa promesa. Dios sabe que la cumplimos. Trabajé doble turno. Triple turno. Dormía 4 horas por noche. Marina dejó de coser para otras personas y abrió un pequeño taller en casa. Vendíamos lo que podíamos. Comprábamos lo mínimo. Todo era para Marta. Le pagamos la mejor escuela privada que pudimos costear. Cuando tenía 7 años y me pidió clases de piano, vendí mi auto para comprarle uno usado. Cuando tenía 12 y soñaba con ser abogada, le prometí que iría a la mejor universidad. Papá, me decía abrazándome, cuando sea grande, voy a cuidarte como tú me cuidas a mí. Yo le creí. Tal vez ese fue mi error. Creer que el amor era algo que no podía romperse. Los años pasaron. Marta creció. Inteligente. Hermosa. Ambiciosa. Entró a la universidad con una beca parcial. El resto lo pagué yo. Vendí el taller de Marina. Pedí préstamos. Trabajé hasta que mi cuerpo me pedía que me detuviera. Pero no me detuve, porque era mi hija. Y un padre no se detiene. Marina se enfermó cuando Marta estaba en su 3er año de universidad. Cáncer. La palabra que todos temen escuchar. Los tratamientos eran caros. Increíblemente caros. Pero teníamos que intentarlo. Gasté todo lo que tenía. Vendí todo lo que pudimos vender. Marta vino a visitarnos un par de veces. Pero estaba ocupada con sus estudios. Con sus exámenes. Con su futuro. Entiéndela, me decía Marina desde la cama del hospital. Su voz ya era un susurro. Está construyendo su vida. No podemos ser una carga para ella. Pero yo quería que estuviera ahí. Quería que sostuviera la mano de su madre. Que le dijera que la amaba. Que se despidiera. Marina murió un martes por la tarde. Marta llegó al funeral el jueves. Llevaba un vestido negro caro y gafas de sol. Se quedó al fondo durante la ceremonia. No lloró. O al menos no la vi llorar. Después del entierro, nos sentamos en el apartamento. Solo nosotros dos. El silencio era tan pesado que podía sentirlo en el pecho. Papá, me dijo finalmente. Sé que esto es difícil. Pero necesitas pensar en tu futuro. En dónde vas a vivir. En cómo vas a mantenerte. La miré sin entender. Yo puedo ayudarte, continuó. Pero tengo mis propios gastos. La universidad. Los libros. Ya sabes. Asentí. Por supuesto. Ella tenía razón. No podía ser una carga. Voy a estar bien, le dije. No te preocupes por mí. Se fue esa misma tarde. Me abrazó en la puerta. Un abrazo rápido. Mecánico. Y entonces quedé solo. Conseguí un trabajo en una tienda. No pagaba mucho, pero era suficiente para el alquiler y la comida. Dejé de salir. Dejé de ver amigos. Solo trabajaba y volvía a casa. A este apartamento donde cada rincón me recordaba lo que había perdido. Marta se graduó con honores. Yo fui a la ceremonia.
Me senté hasta atrás. La vi recibir su diploma. La vi sonreír para las fotografías. No me buscó entre la multitud. Después de la ceremonia, la encontré. Felicidades, hija, le dije. Le había comprado flores. Rosas amarillas. Sus favoritas cuando era niña. Gracias, papá, dijo tomando las flores sin mirarlas realmente. Estaba rodeada de amigos. Todos jóvenes, elegantes, llenos de futuro. Papá, ellos son mis amigos de la universidad, me presentó. Pero había algo en su voz. Algo que no estaba antes. Vergüenza. Estaba avergonzada de mí. Lo vi en cómo me miraron. En cómo observaron mi traje viejo. Mis zapatos gastados. Mi postura encorvada de tanto trabajar. Uno de ellos, un chico alto con reloj caro, me extendió la mano. Mucho gusto, señor. Osvaldo. No lo sabía entonces. No sabía que ese hombre sería el que años después me tiraría dinero en la cara y me llamaría mendigo asqueroso. Marta y Osvaldo empezaron a salir. Él venía de una familia rica. Muy rica. Su padre era dueño de varias empresas. Tenían casas en 3 países diferentes. Osvaldo estudiaba administración, pero todos sabían que su futuro ya estaba asegurado. La primera vez que vino a visitarme al apartamento, vi cómo miró alrededor. Ese tipo de mirada que hace la gente cuando confirma algo que ya sospechaba. Desprecio disfrazado de cortesía. Es acogedor, dijo. Pero la palabra sonaba hueca. Marta se casó 2 años después. La boda fue en un hotel de 5 estrellas. Yo no pagué nada. Los padres de Osvaldo se encargaron de todo. Me dieron un traje para que usara. No me quedaba bien, pero nadie se dio cuenta. O si se dieron cuenta, no les importó. Durante la recepción, me senté en una mesa al fondo, con algunos parientes lejanos que tampoco encajaban en ese mundo de champaña y canapés. Vi a Marta bailar con Osvaldo. Se veía feliz. Realmente feliz. Y por un momento pensé que tal vez todo había valido la pena. Todos esos años de sacrificio. Si ella era feliz, entonces tenía sentido. Pero entonces la vi mirarme. Solo un segundo. Y en ese segundo vi algo que me heló la sangre. Incomodidad. Estaba incómoda de que yo estuviera ahí. Los meses siguientes fueron distanciándose más. Llamaba cada vez menos. Las visitas se volvieron raras. Siempre tenía una excusa. Trabajo, viajes, compromisos sociales. Papá, entiende, me dijo una vez por teléfono. Osvaldo y yo tenemos una vida muy ocupada. Pero te queremos. Siempre vas a ser mi padre. Pero las palabras sonaban vacías. Como algo que dices porque debes decirlo, no porque lo sientas. Un día recibí una llamada. Era Marta. Papá, Osvaldo y yo queremos invitarte a cenar. Este viernes. En nuestra casa. Me emocioné. Tal vez las cosas estaban mejorando. Tal vez ella había recordado quién era. Quién había sido para ella. Llegué puntual. Llevaba una botella de vino barato. Era todo lo que podía permitirme. Toqué el timbre. Osvaldo abrió la puerta. Me miró de arriba abajo. Hernández, dijo. Ni siquiera me llamó por mi nombre de pila. Pasa. La casa era enorme. Todo era blanco y moderno. Arte abstracto en las paredes. Muebles que parecían sacados de una revista. Marta estaba en la cocina. Me saludó con un beso en la mejilla. Rápido. Sin contacto real. La cena fue tensa. Osvaldo hablaba sobre sus negocios. Sobre inversiones. Sobre personas importantes que conocía. Yo solo escuchaba. No tenía nada que aportar a esas conversaciones. En un momento, mientras servían el postre, Osvaldo se limpió la boca con la servilleta y me miró directamente. Hernández, dijo. Marta y yo hemos estado hablando. Sobre tu situación. Sentí que algo malo venía. Vivir solo a tu edad, en ese apartamento, trabajando en esa tienda, no es digno. No para el padre de mi esposa. Por un segundo pensé que iba a ofrecerme ayuda real. Hemos encontrado un lugar, continuó. Una residencia. Para personas mayores. Limpia. Segura. Con todas las comodidades. Las palabras tardaron en procesarse. ¿Un asilo? Pregunté. Una residencia asistida, corrigió Marta. Su voz era suave pero firme. Papá, es lo mejor. Así estarás cuidado.
No tendrás que preocuparte por nada. No quiero ir a un asilo, dije. Mi voz temblaba. Estoy bien donde estoy. Osvaldo suspiró, como si yo fuera un niño necio. No es una sugerencia, Hernández. Es la decisión más inteligente. Marta está de acuerdo. Los papeles ya están listos. Los miré a ambos. A mi hija. A ese hombre que se había convertido en el dueño de su vida. ¿Y si digo que no? Pregunté. Hubo un silencio. Entonces, dijo Osvaldo, tendremos que tomar otras medidas. Legales. Por tu propio bien, por supuesto. Salí de esa casa sin despedirme. Caminé por la calle sin rumbo. Sin pensar. Solo caminando. Esa noche, en mi apartamento, me senté en el sofá. Miré la fotografía de Marina. ¿Qué hice mal?, le pregunté a esa imagen silenciosa. ¿En qué momento perdí a nuestra hija? No hubo respuesta. Solo el silencio del apartamento vacío. Y fue entonces cuando tomé una decisión. No iba a dejarme enterrar en vida. No iba a desaparecer porque era conveniente para ellos. Si querían jugar sucio, yo podía jugar más sucio. Marqué un número. El de Guillermo, mi viejo amigo. El único en quien todavía podía confiar. Guillermo, le dije cuando contestó. Necesito tu ayuda. Necesito saber la verdad. Sobre Osvaldo. Sobre sus negocios. Sobre todo. Y así comenzó. El plan que meses después culminaría en esa cena. En esa humillación pública. En esa llamada telefónica que lo cambiaría todo. Pero ellos no lo sabían todavía. Todavía creían que yo era solo un viejo inútil. Un mendigo asqueroso. Pronto descubrirían cuán equivocados estaban. Guillermo llegó a mi apartamento 3 días después de esa cena en casa de Marta. Traía un maletín de cuero gastado y esa mirada seria que siempre tenía cuando las cosas eran importantes. Nos conocíamos desde hacía 30 años. Habíamos trabajado juntos en la fábrica antes de que él decidiera estudiar Derecho. Fue un camino largo para él. Estudió de noche durante años mientras mantenía a su familia. Yo lo ayudé cuando pude. Pequeños préstamos que nunca me devolvió porque nunca se los pedí de vuelta. Hernández, me dijo mientras se sentaba en el sofá. Cuéntame todo. Le conté. Cada detalle. La propuesta del asilo. La amenaza de medidas legales. La forma en que me miraban. Como si fuera basura que había que sacar de sus vidas. Guillermo escuchó en silencio. Cuando terminé, se quitó los lentes y se frotó los ojos. Necesito que me digas algo, dijo. ¿Qué tan lejos estás dispuesto a llegar? La pregunta flotó en el aire entre nosotros. Tan lejos como sea necesario, respondí. Asintió lentamente. Entonces déjame investigar. Dame 2 semanas. Voy a averiguar todo lo que pueda sobre Osvaldo y sus negocios. Si hay algo turbio ahí, lo voy a encontrar. Se fue esa tarde. Yo me quedé mirando la puerta cerrada, preguntándome si estaba haciendo lo correcto. Preguntándome si un padre debería hacer esto a su propia hija. Pero entonces recordé su cara. Su indiferencia. Su vergüenza. Y supe que no tenía otra opción. Los días pasaron lentos. Yo seguía con mi rutina. Trabajaba en la tienda. Volvía a casa. Comía solo. Dormía poco. Cada noche miraba el teléfono esperando que Guillermo llamara. Marta llamó una vez durante esas 2 semanas. Papá, su voz sonaba forzadamente alegre. ¿Has pensado en lo que hablamos? Sobre la residencia. Estoy pensándolo, mentí. Bien. Es que necesitamos una respuesta pronto. Los papeles tienen que firmarse y... Dame tiempo, Marta. Hubo un silencio incómodo. Está bien. Pero no tardes mucho. Osvaldo está siendo muy paciente, pero ya sabes cómo es. Colgué sintiéndome enfermo. Finalmente, después de 14 días exactos, Guillermo apareció de nuevo. Esta vez traía una carpeta gruesa. La dejó sobre mi mesa con un sonido seco que resonó en el apartamento silencioso. Siéntate, me dijo. Me senté. Guillermo abrió la carpeta. Había documentos, fotografías, papeles impresos de páginas web, registros bancarios. Hernández, comenzó. Lo que voy a decirte va a dolerte, pero necesitas saberlo. Asentí. Mi corazón latía más rápido. Osvaldo no es quien dice ser. O mejor dicho, es peor de lo que aparenta.
Empezó a mostrarme los documentos uno por uno. Su empresa, la que él dice manejar, está llena de irregularidades. Contratos falsos. Facturas infladas. Desvío de fondos. He encontrado al menos 3 empresas fantasma registradas a su nombre. Me mostró registros bancarios. Transferencias sospechosas. Cuentas en paraísos fiscales. ¿Cómo conseguiste esto?, pregunté. Tengo contactos. Personas que me deben favores. Y Osvaldo no es tan cuidadoso como cree. Deja rastros. Seguí mirando los papeles. Los números eran enormes. Cientos de miles de dólares moviéndose de un lado a otro. Empresas que existían solo en papel. Pero hay más, dijo Guillermo. Su voz se volvió más grave. Y esto es lo que realmente necesitas ver. Sacó una serie de fotografías. Las puso frente a mí. Osvaldo. En un restaurante caro. Con una mujer. No era Marta. Otra fotografía. Osvaldo entrando a un hotel. La misma mujer. Otra más. Los dos en un yate. Abrazados. Besándose. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No por Osvaldo. Él podía irse al infierno. Sino por Marta. Mi hija. Siendo engañada por ese hombre mientras ella me pedía que desapareciera de su vida. ¿Ella lo sabe?, pregunté. No lo creo. He estado observando. Marta va a trabajar todos los días. Vuelve a casa. Parece una esposa dedicada. Mientras tanto, él. No terminó la frase. No hacía falta. ¿Quién es ella?, señalé a la mujer en las fotografías. Se llama Vilma. Trabaja en la empresa. Secretaria ejecutiva. Tiene 25 años. 25 años. 10 años menor que Marta. Guillermo sacó más papeles. Pero espera, porque esto se pone peor. Me mostró documentos legales. Testamentos. Pólizas de seguro. Marta tiene una póliza de seguro de vida. 2 millones de dólares. El beneficiario es Osvaldo, obviamente. La póliza se firmó hace 6 meses. El aire del apartamento se sentía pesado. ¿Qué estás diciendo?, pregunté aunque ya sabía la respuesta. Estoy diciendo que debes tener mucho cuidado. Y que Marta también debería. Tomé los papeles con manos temblorosas. Los leí una vez. 2 veces. Las palabras bailaban frente a mis ojos. Hay más, continuó Guillermo. He estado siguiendo sus movimientos. Osvaldo se reúne frecuentemente con personas cuestionables, prestamistas, gente con antecedentes criminales. Tiene deudas. Muchas deudas. ¿Cuánto? Cerca de $800,000. Deudas de juego principalmente. Casinos. Apuestas deportivas. Lo mantiene oculto pero los números no mienten. $800,000. El doble de lo que había en esa póliza de seguro. Todo comenzaba a tener sentido. La prisa por meterme en un asilo. La necesidad de aislarme. De quitarme del medio. Hernández, Guillermo se inclinó hacia adelante. Creo que tienes que advertirle a Marta. Esto no es solo sobre ti. Ella está en peligro. Quise hacerlo. Cada fibra de mi ser quería tomar el teléfono y llamarla. Decirle que su esposo era un mentiroso, un tramposo, un hombre peligroso. Pero entonces recordé su voz. Su frialdad. Su vergüenza. Y si no me cree, dije en voz alta. ¿Y si piensa que estoy inventando todo esto para quedarme en su vida? Guillermo no respondió. Porque ambos sabíamos la respuesta. Esa noche no pude dormir. Me quedé en el sofá mirando la carpeta que Guillermo había dejado. La abrí una y otra vez. Revisé cada documento, cada fotografía, cada registro bancario. Y entonces encontré algo que él no había mencionado. Un documento legal. Escondido entre los papeles. Una transferencia de propiedad. Mi apartamento. Este apartamento donde había vivido 30 años. Donde Marina había muerto. Donde guardaba cada recuerdo. Estaba registrado a nombre de Marta. Lo había puesto a su nombre años atrás cuando pensé que algún día lo heredaría de todas formas. Pero había una nota reciente. Una solicitud de venta. Osvaldo quería vender mi apartamento. Mis manos temblaron mientras leía el documento. La fecha era de 3 semanas atrás. Antes de esa cena donde me propusieron el asilo. Todo estaba planeado.
Meterme en una residencia. Vender el apartamento. Quitarme todo lo que tenía. Me levanté del sofá. Caminé hasta la ventana. La ciudad dormía afuera. Las luces parpadeaban en la distancia. Y tomé una decisión. No iba a advertirle a Marta. No todavía. Porque si lo hacía, Osvaldo se daría cuenta de que yo sabía. Se cubriría. Escondería las pruebas. Y entonces no tendría nada. En lugar de eso, haría algo diferente. Llamé a Guillermo. Eran las 3 de la mañana, pero contestó al segundo timbre. ¿Qué pasa? Su voz sonaba adormilada. Necesito más, le dije. Necesito cada detalle, cada reunión, cada transacción, todo lo que puedas encontrar sobre Osvaldo. Y necesito que sea hermético, legal, que no pueda escaparse cuando lo exponga. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Hernández, dijo finalmente. ¿Estás seguro? Porque una vez que empecemos esto, no hay vuelta atrás. Estoy seguro. Está bien. Pero esto va a tomar tiempo. Y dinero. Investigadores privados no son baratos. ¿Cuánto? $10,000. Tal vez más. $10,000. Todo lo que tenía ahorrado. Cada centavo que había guardado durante años. Hazlo, dije sin dudar. Los siguientes 2 meses fueron los más extraños de mi vida. Por fuera, todo seguía igual. Trabajaba. Volvía a casa. Contestaba las llamadas cada vez más insistentes de Marta sobre el asilo. Papá, ya encontramos el lugar perfecto. Es hermoso. Tiene jardines. Otras personas de tu edad. Vas a estar feliz ahí. Pronto, hija, le decía. Pronto tomaré una decisión. Pero por dentro, todo había cambiado. Cada día recibía reportes de Guillermo. Fotografías nuevas. Documentos nuevos. Pruebas que se acumulaban. Osvaldo cenando con Vilma mientras Marta trabajaba hasta tarde. Osvaldo en una mesa de póker perdiendo miles de dólares en una noche. Osvaldo firmando contratos falsos con empresas que no existían. Cada pieza de evidencia era una daga más. Y yo las guardaba todas, esperando el momento correcto. Un día, mientras organizaba los documentos, encontré algo más. Algo que Guillermo había marcado con un post-it amarillo que decía, importante, verifica esto. Era un contrato entre Osvaldo y un hombre llamado Eduardo. El contrato detallaba la venta de acciones de una empresa, la empresa de su padre. Osvaldo estaba vendiendo acciones que no le pertenecían. Era fraude, fraude en toda regla. Llamé a Guillermo inmediatamente. Lo vi, dijo antes de que pudiera hablar. Es suficiente para meterlo en prisión. ¿Cuánto tiempo? Con un buen fiscal, entre 5 y 10 años. Tal vez más si encuentran todo lo demás. Prisión. La palabra resonó en mi cabeza. ¿Y Marta? Pregunté. ¿Ella está involucrada en algo de esto? No he encontrado nada que la vincule directamente. Creo que ella no sabe nada. Es víctima tanto como tú. Víctima. Mi hija era una víctima. Y yo tenía el poder de salvarla. Pero ella me había dado la espalda. Me había tratado como basura. Había permitido que su marido me humillara. Hernández, la voz de Guillermo me sacó de mis pensamientos. ¿Qué quieres hacer? Miré todos los documentos esparcidos sobre mi mesa. Años de mentiras, de traiciones, de desprecio. Quiero que reúnas todo, dije. Cada documento, cada fotografía, cada grabación. Y quiero que prepares un caso sólido, hermético. Y luego esperamos. Esperamos al momento perfecto. Y cuando llegue. No terminé la frase. No hacía falta. Guillermo entendió perfectamente. La venganza no es un plato que se sirve caliente. Se sirve frío, calculado, en el momento exacto en que más duele. Y yo estaba dispuesto a esperar todo lo que fuera necesario. Porque había aprendido algo en todos esos años de humillación. Algo que Osvaldo nunca entendería. El silencio no es debilidad. Es paciencia. Y mi paciencia estaba por terminar. Los siguientes 3 meses fueron una actuación. La mejor actuación de mi vida. Cada día me convertía en lo que ellos esperaban ver. Un viejo cansado, confundido, derrotado. Alguien que ya no tenía fuerzas para luchar. Cuando Marta llamaba,
Mi voz sonaba más débil, más frágil. Le decía que estaba considerando el asilo, que tal vez tenían razón, que tal vez era hora de dejar de ser una carga para ella. Me alegra que lo veas así, papá, me decía. Su alivio era palpable a través del teléfono. Osvaldo y yo solo queremos lo mejor para ti. Ya verás que vas a estar mucho mejor ahí. Van a cuidarte. No tendrás que preocuparte por nada. Y yo asentía aunque ella no pudiera verme. Le decía que sí, que entendía, que pronto firmaría los papeles. Pero cada vez que colgaba, marcaba otro número. El de Guillermo. Y juntos seguíamos construyendo el caso. Pieza por pieza. Documento por documento. Prueba por prueba. Guillermo contrató a un investigador privado. Un hombre llamado Arturo. Ex policía. Conocía cada truco. Cada forma de seguir a alguien sin ser detectado. Osvaldo nunca supo que había alguien documentando cada paso que daba. Las fotografías seguían llegando. Osvaldo con Vilma en hoteles. En restaurantes. En su oficina después de que todos se habían ido. Las imágenes eran claras. Indiscutibles. No había forma de negarlas. Pero yo no quería solo exponer una infidelidad. Eso no era suficiente. La gente perdona infidelidades todo el tiempo. Especialmente cuando hay dinero de por medio. No, yo necesitaba algo más grande. Algo que destruyera completamente su vida. Y Arturo lo encontró. Una tarde llegó al apartamento con Guillermo. Traía una grabadora pequeña. Hernández, tienes que escuchar esto, dijo Guillermo mientras Arturo preparaba el equipo. Presionó play. Al principio solo se escuchaba ruido de fondo. Un bar tal vez. O un restaurante. Luego, la voz de Osvaldo. Clara. Inconfundible. Escucha, Eduardo, necesito que me des más tiempo. Sé que dije que tendría el dinero este mes, pero las cosas se han complicado. El viejo se está resistiendo más de lo que pensé. El viejo. Hablaba de mí. Otra voz respondió. Grave. Amenazante. Osvaldo, ya te he dado suficiente tiempo. Son $800,000. No son juego. Mi gente está empezando a impacientarse. Y cuando mi gente se impacienta, las cosas se ponen feas. Lo sé, pero tengo un plan. El apartamento del viejo está a nombre de Marta. Una vez que lo metamos en el asilo, podemos venderlo. Son al menos 300,000 ahí. Más lo que puedo sacar de las cuentas de mi esposa. Ella tiene algunos ahorros que no sabe que sé que tiene. Y luego está la empresa de mi padre. Puedo mover algunas cosas más. Falsificar algunos contratos adicionales. ¿Y si el viejo no acepta el asilo? Hubo un silencio. Largo. Pesado. Entonces tendré que encontrar otra forma de sacarlo del camino. Permanentemente. Mi sangre se congeló. ¿Estás diciendo lo que creo que estás diciendo?, preguntó Eduardo. Estoy diciendo que no voy a dejar que un viejo estúpido arruine mi vida. Si no acepta por las buenas, habrá que hacerlo por las malas. Conozco gente que puede hacer que parezca un accidente. Un viejo solo. Nadie preguntaría mucho. Estás jugando con fuego, Osvaldo. No tengo opción. Si no les pago pronto, soy hombre muerto de todas formas. Al menos así hay una salida. La grabación terminó. El silencio llenó el apartamento. Esto fue hace 2 semanas, dijo Arturo. Estaba siguiéndolo cuando entró a ese bar. Me senté cerca. Suficientemente cerca para grabar, pero no tanto como para que me notara. Miré a Guillermo. Su rostro estaba tenso. Con esto podemos ir a la policía ahora mismo, dijo. Es una amenaza de muerte clara. Conspiración para cometer asesinato. Fraude. Extorsión. Tiene suficiente para enterrarlo. Pero yo negué con la cabeza. Todavía no. Si vamos ahora, él contratará a los mejores abogados. El dinero de su familia lo protegerá. Dirá que estaba borracho, que hablaba sin pensar, que nunca lo haría realmente. Y tal vez tenga razón. Tal vez nunca llegue a hacerlo. Entonces, ¿qué quieres hacer?, preguntó Guillermo. Quiero que lo haga público. Quiero que toda su vida se desmorone frente a todos. Su familia, sus amigos, sus socios. Quiero que el mundo entero sepa quién es realmente. Guillermo se quitó los lentes y se frotó los ojos. Un gesto que hacía cuando estaba cansado o preocupado. Hernández,
tienes que tener cuidado. Este hombre está desesperado. Y un hombre desesperado es peligroso. Si sospecha algo, si se da cuenta de que estás reuniendo evidencia contra él, podría actuar antes de lo esperado. Lo sé. Por eso tengo que ser más convincente. Tengo que hacerle creer que ya ganó. Y eso hice. Los siguientes días fui al banco. Saqué todo mi dinero. $10,000 en efectivo. El dinero que le había pagado Guillermo y a Arturo ya lo había recuperado vendiendo algunas cosas. No mucho, pero suficiente para sobrevivir. Luego llamé a Marta. Hija, creo que estoy listo. Para el asilo. Para todo. Tienes razón. Es hora de que deje de ser terco. La escuché respirar aliviada al otro lado de la línea. Oh papá, me alegra tanto escucharte decir eso. Sabía que entenderías. Osvaldo va a estar tan feliz. Hemos estado tan preocupados por ti. Mentiras. Todo eran mentiras. Pero yo seguí el juego. ¿Podemos reunirnos? Quiero hablar con ustedes. Con los dos. Hay cosas que necesito decir antes de dar este paso. Por supuesto, papá. ¿Qué te parece este viernes? Podemos hacer una cena. Aquí en casa. Algo íntimo. Solo nosotros tres. Perfecto. Ahí estaré. Cuando colgué, marqué a Guillermo inmediatamente. El viernes. En su casa. Voy a ir. Y necesito que Arturo esté cerca. Grabando todo. Cada palabra. Cada gesto. ¿Estás seguro de esto? Más seguro que nunca. El viernes llegó. Me vestí con mi ropa más vieja. La más gastada. Quería que me vieran exactamente como ellos me imaginaban. Un viejo acabado. Sin esperanza. Sin futuro. Toqué el timbre de su casa. Marta abrió. Me abrazó. Un abrazo que se sintió casi real. Pasa, papá. Osvaldo está terminando de preparar la cena. Entramos a esa casa enorme. Todo seguía igual. Blanco. Moderno. Frío. Osvaldo salió de la cocina. Traía un delantal. Una imagen doméstica que casi me hizo reír. Hernández, qué gusto verte. Siéntate. Estamos preparando tu plato favorito. No sabían cuál era mi plato favorito. Nunca se habían molestado en preguntar. La cena transcurrió con conversación superficial. El clima. Las noticias. Trivialidades. Pero yo podía sentir la tensión debajo. La anticipación. Estaban esperando que dijera las palabras que querían escuchar. Finalmente, durante el postre, Osvaldo se limpió la boca y me miró directamente. Hernández, Marta me dijo que estás listo para dar el siguiente paso. Que has aceptado lo de la residencia. Me alegra mucho escuchar eso. Realmente creo que es lo mejor para todos. Asentí lentamente, como si me costara trabajo. Sí, he estado pensando mucho. Y tienen razón. Ya no puedo seguir viviendo solo. Ya no tengo la energía, ni los recursos. Marta tomó mi mano. Sus ojos brillaban. Oh papá, sabía que lo entenderías. Vas a ver que vas a estar también ahí. Y vamos a visitarte. Te lo prometo. Todas las semanas. Más mentiras. Osvaldo sacó unos papeles. Los puso sobre la mesa. Estos son los documentos. Solo necesitamos tu firma. Es muy simple. El lugar está pagado por los primeros 6 meses. Después de eso veremos cómo seguir. Tomé los papeles. Los leí lentamente. Cada línea. Cada palabra. Era todo lo que Guillermo había dicho que sería. Un contrato donde yo cedía el control de mi vida. Donde aceptaba ser internado. Donde firmaba mi libertad. ¿Y mi apartamento? Pregunté. Osvaldo y Marta intercambiaron una mirada. Bueno, sobre eso, dijo Osvaldo. Hemos pensado que lo mejor sería venderlo. El dinero podría usarse para tu cuidado. Para asegurar que tengas todo lo que necesites en la residencia. Entiendo. ¿Y ese dinero, quién lo administraría? Nosotros, por supuesto. Marta y yo. Somos tu familia. Podemos asegurarnos de que se use correctamente. Por supuesto. Tomé la pluma que me ofrecieron. La sostuve sobre los papeles. Vi cómo ambos se inclinaban hacia adelante. Esperando. Ansiosos. Y entonces hice algo que no esperaban. Puse la pluma sobre la mesa. Sin firmar.
Necesito pensarlo un poco más, dije. Solo un poco más de tiempo. El rostro de Osvaldo cambió. La máscara de amabilidad se resquebrajó por un segundo. ¿Tiempo? Hernández, hemos estado hablando de esto durante meses. ¿Qué más hay que pensar? Es solo que es un paso muy grande. Quiero estar completamente seguro. Me puse de pie. Marta me miraba con confusión mezclada con frustración. Papá, por favor. No hagas esto más difícil de lo que ya es. No estoy haciendo nada difícil, hija. Solo necesito unos días más. Para despedirme de algunas cosas. De algunos lugares. Es todo. Salí de esa casa antes de que pudieran detenerme. Caminé hacia donde sabía que Arturo estaba esperando en su auto. Subí. ¿Lo grabaste todo?, pregunté. Cada palabra. Cada expresión. Está todo aquí. Sonreí. Por primera vez en meses, sonreí de verdad. El plan estaba funcionando. Las piezas estaban cayendo en su lugar. Pronto, muy pronto, sería el momento. Esa noche volví a mi apartamento con una certeza que no había sentido en años. Cada pieza del plan estaba cayendo en su lugar. Cada mentira que Osvaldo había dicho. Cada movimiento calculado. Todo estaba documentado, grabado, fotografiado, guardado en carpetas que Guillermo mantenía bajo llave en su oficina. Pero ahora necesitaba el escenario perfecto. El momento exacto donde todo explotara de la forma más devastadora posible. No podía ser en privado. No podía ser solo entre nosotros. Tenía que ser público. Tenía que ser frente a todos los que importaban. Su familia, sus amigos, sus socios de negocios. Todos los que alguna vez me habían mirado con desprecio tenían que estar ahí cuando su mundo se derrumbara. Me senté en el sofá con una taza de café frío. Ya era medianoche, pero no podía dormir. Mi mente trabajaba, calculaba, planeaba. ¿Cuándo sería el momento perfecto? ¿Cómo podía garantizar que todos estuvieran presentes? El teléfono sonó. Era Guillermo. No puede seguir posponiendo esto, Hernández. Osvaldo está desesperado. He estado monitoreando sus comunicaciones. Está recibiendo amenazas diarias de Eduardo. Los intereses de su deuda siguen creciendo. Ya debe casi $1 millón. Y un hombre así, acorralado, es capaz de cualquier cosa. Lo sé. Por eso necesito acelerar las cosas. Necesito un evento. Algo donde pueda reunirlos a todos. ¿Qué tienes en mente? Pensé en silencio. Y entonces lo recordé. Marta había mencionado algo semanas atrás. Su cumpleaños. El 36. Osvaldo quería hacerle una fiesta grande. Algo ostentoso. Una forma de mostrar su éxito frente a todos. La fiesta de cumpleaños de Marta. Es en 3 semanas. Osvaldo está planeando algo grande. Eso me dijo ella la última vez que hablamos. Es perfecto. Todos van a estar ahí. Familia, amigos, socios. Pero Hernández, necesitas una invitación. Y lo más probable es que no te inviten. Entonces haré que me inviten. O mejor aún, haré que me rueguen que vaya. Colgué y comencé a trabajar en la siguiente fase. Al día siguiente llamé a Marta. Mi voz sonaba débil. Más débil de lo normal. Tosí un par de veces durante la llamada. Hija, necesito hablar contigo sobre algo importante. Sobre los papeles. Creo que estoy listo para firmarlos. Pero me gustaría hacerlo de una manera especial. En tu cumpleaños. Frente a todos. Para que sepan que apoyo sus decisiones. Que confío en ustedes. Escuché su sorpresa al otro lado de la línea. Papá, ¿estás bien? Tu voz suena extraña. Solo estoy cansado, hija. Muy cansado. Pero quiero hacer esto bien. Quiero que tu cumpleaños sea memorable. Quiero firmar esos papeles ahí, delante de Osvaldo y de tu familia. Para que vean que lo hago por voluntad propia. Que lo hago porque te amo y porque quiero lo mejor para ti. Hubo un silencio. Podía imaginarla procesando la información. Calculando si esto era conveniente para ellos. Déjame hablarlo con Osvaldo. Pero papá, ¿estás seguro? Va a ser una fiesta grande. Mucha gente. Estoy seguro. Más seguro que nunca. 2 días después Marta me llamó de vuelta. Su voz sonaba emocionada. Papá, Osvaldo dice que está bien.
Que sería hermoso que firmaras los papeles en mi cumpleaños. Dice que podemos hacer una ceremonia pequeña. Algo íntimo en medio de la fiesta. Solo familia cercana. Y luego seguimos celebrando. Por supuesto que Osvaldo pensaba que era buena idea. Una forma de humillarme una última vez frente a todos. Una forma de mostrar su victoria pública. De demostrar que finalmente me había quebrado. Que había ganado. Perfecto, hija. Ahí estaré. No me lo perdería por nada. Las siguientes 3 semanas fueron las más intensas de mi vida. Guillermo y yo nos reuníamos casi todos los días. Revisábamos cada documento, cada grabación, cada fotografía. Organizábamos todo en una presentación. Una presentación que revelaría todo. Absolutamente todo. Contraté a un técnico de audio y video. Un joven llamado Luis que había trabajado en producciones profesionales. Le expliqué lo que necesitaba. Una presentación multimedia. Con audio. Con video. Con documentos proyectados en pantallas grandes. Algo imposible de ignorar. Algo imposible de negar. ¿Cuánto va a costar esto?, pregunté. Para lo que me estás pidiendo, con el equipo que necesitamos, las pantallas, el sistema de sonido, estamos hablando de unos $5,000. $5,000. Casi todo lo que me quedaba. Pero no importaba. Esto valía cada centavo. Hazlo. Pero tiene que ser perfecto. No puede haber errores técnicos. No puede fallar. No fallará. Te lo garantizo. Le di a Luis todas las grabaciones, todos los videos, todas las fotografías. Le expliqué exactamente cómo quería que se presentara todo. El orden, el timing, el impacto máximo. También contraté seguridad. 2 hombres grandes, discretos pero efectivos. Su trabajo era simple. Una vez que comenzara la presentación, nadie podía salir del salón. Nadie podía detener lo que estaba por pasar. Especialmente Osvaldo. Guillermo preparó copias de todos los documentos. Copias certificadas. Con sellos legales. Con firmas de notarios. Todo lo que se necesitaba para que fueran válidos en un tribunal. Y preparó sobres. Muchos sobres. Cada uno dirigido a una autoridad diferente. Fiscalía. Policía. Comisión de Valores. Hacienda. Si algo me pasaba, si Osvaldo intentaba algo antes de la fiesta, todos esos sobres serían enviados automáticamente. Es tu red de seguridad, me dijo Guillermo. Si algo te pasa, él cae de todas formas. También preparé algo más. Algo que nadie esperaba. Un testamento nuevo. Mi verdadero testamento. Donde dejaba claro que todo lo que tenía, que no era mucho pero era mío, iría a organizaciones de caridad. A refugios para personas sin hogar. A comedores comunitarios. A lugares que realmente ayudaban a gente que lo necesitaba. Nada para Marta. Nada para Osvaldo. Absolutamente nada. La semana antes de la fiesta, Marta me llamó para confirmar los detalles. Papá, la fiesta es el sábado a las 8 de la noche. En el salón del Hotel Gran Plaza. Es formal, así que por favor trata de vestirte bien. Osvaldo va a mandar un auto por ti a las 7:30. No te preocupes, hija. Voy a estar presentable. Y papá, sobre los papeles. Osvaldo dice que sería mejor si los firmaras temprano en la noche. Antes de que la gente esté muy tomada. ¿Te parece bien alrededor de las 9? Me parece perfecto. Las 9 de la noche. 1 hora después de que comenzara la fiesta. Tiempo suficiente para que todos estuvieran ahí. Para que la celebración estuviera en su punto máximo. Para que nadie esperara lo que estaba por venir. El día anterior a la fiesta, Guillermo vino a mi apartamento. Traía un traje. Nuevo. Bien cortado. Caro. No puedes ir vestido como mendigo, me dijo. Vas a ir como lo que realmente eres. Un hombre con dignidad. Pruébatelo. Me lo probé. Me quedaba perfecto. Me vi al espejo y casi no me reconocí. Había perdido peso en los últimos meses. El estrés. La tensión. Pero de alguna forma me veía más fuerte. Más erguido. Como si todos esos años de encorvamiento hubieran desaparecido. Se ve bien, dijo Guillermo con una sonrisa pequeña. Marina estaría orgullosa. Esa noche casi no dormí. Ensayé cada paso en mi mente. Llegaría a la fiesta. Saludaría a todos con cortesía.
Actuaría como el viejo derrotado que esperaban ver. Y cuando llegara el momento de firmar los papeles, cuando todos estuvieran mirando, cuando Osvaldo estuviera saboreando su victoria, entonces daría la señal a Luis. Y todo comenzaría. Revisé mi teléfono. Tenía los números de Luis, de Guillermo, de los guardias de seguridad, de Arturo. Todo estaba listo. Todos sabían sus roles. Era como una obra de teatro. Y yo era el director. El actor principal. El que tenía el poder de hacer que todo funcionara o fallara. La tarde del sábado me duché. Me afeité cuidadosamente. Me puse el traje. Me miré al espejo una última vez. El hombre que me devolvía la mirada ya no era el que había sido. Ya no era el viejo invisible en la esquina de la mesa. Era alguien diferente. Alguien que había aprendido que el silencio puede ser la mejor arma. Que la paciencia puede ser más poderosa que la furia. A las 7:30 en punto, el auto llegó. Un Mercedes negro. El chofer tocó el timbre. Bajé las escaleras de mi apartamento por última vez como el hombre que había sido. La próxima vez que subiera esas escaleras, si es que volvía a subirlas, sería como alguien completamente diferente. El viaje al hotel fue silencioso. El chofer no habló. Yo tampoco. Solo miraba por la ventana viendo la ciudad pasar. Las luces. La gente en las calles. Viviendo sus vidas sin saber que en unas horas, en ese hotel elegante, un mundo entero se derrumbaría. Llegamos al Gran Plaza. El hotel más lujoso de la ciudad. Luces brillantes. Alfombra roja. Gente elegante entrando y saliendo. El chofer abrió mi puerta. Bajé. Respiré profundo. Esto era todo. No había vuelta atrás. En pocas horas, Osvaldo sabría que yo no era el mendigo asqueroso que él creía. Sabría que había subestimado al hombre equivocado. Y pagaría por cada humillación. Por cada insulto. Por cada momento de desprecio. Entré al hotel con la cabeza en alto. Por primera vez en años, con la cabeza completamente en alto. La noche de la verdad había comenzado. El salón estaba exactamente como lo había imaginado. Enorme. Lleno de luces doradas que colgaban del techo como estrellas falsas. Mesas decoradas con flores caras. Copas de cristal que brillaban bajo los candelabros. Y gente. Mucha gente. Todos vestidos con trajes que costaban más de lo que yo ganaba en un año. Entré despacio. Nadie notó mi llegada al principio. Estaban todos ocupados conversando. Riendo. Bebiendo champagne que probablemente costaba $100 la botella. Me quedé cerca de la entrada, observando. Estudiando cada rostro. Cada grupo. Necesitaba saber quiénes estaban ahí. Necesitaba confirmar que todos los jugadores importantes estuvieran presentes. Vi a los padres de Osvaldo. Su padre era un hombre alto, con el cabello completamente blanco y una postura que gritaba poder. Su madre era una mujer delgada, con demasiadas joyas colgando de su cuello y sus muñecas. Estaban hablando con un grupo de personas que reconocí de fotografías. Socios de negocios. Gente importante en el mundo corporativo. Vi a Rosa, la hermana de Marta. Estaba con su esposo, un hombre aburrido cuyo nombre nunca recordaba. Rosa me había tratado con indiferencia durante años. Como si yo fuera parte del mobiliario. Algo que estaba ahí pero que no merecía atención real. Vi a varios socios de la empresa de Osvaldo. Hombres con sonrisas perfectas y ojos calculadores. Mujeres que probablemente habían pasado horas arreglándose para esta noche. Todos eran parte del mismo mundo. Un mundo donde el dinero y la apariencia eran lo único que importaba. Y entonces la vi. A Vilma, la amante de Osvaldo. Estaba en una esquina, vestida con un vestido rojo que dejaba poco a la imaginación. Su maquillaje era impecable. Su sonrisa era profesional. Estaba hablando con otros empleados de la empresa, actuando como si fuera solo una más de ellos. Como si no fuera la mujer con la que Osvaldo compartía cama mientras su esposa trabajaba. Hernández, viniste. Era Osvaldo. Apareció a mi lado con una copa en la mano. Vestía un traje que probablemente había costado $5,000. Su sonrisa era amplia, pero sus ojos estaban fríos. Siempre fríos. Por supuesto que vine. Es el cumpleaños de mi hija. No me lo perdería por nada en el mundo. ¡Qué bueno! Marta está por allá, con sus amigas. Ve a saludarla. Pero no la entretengas mucho, tiene que circular. Ya sabes cómo son estas cosas. Mucha gente que quiere hablar con ella, felicitarla,
ese tipo de cosas. Asentí y caminé hacia donde estaba Marta. Ella estaba radiante. Su vestido era blanco, elegante, con detalles que brillaban cada vez que se movía. Su cabello estaba perfectamente peinado. Su maquillaje resaltaba sus ojos. Se veía hermosa, como cuando era niña y Marina la vestía para ocasiones especiales. Pero ahora había algo diferente en ella. Algo duro en su mirada. Algo que no había estado ahí antes. «Papá, llegaste». Me abrazó. Fue un abrazo breve, mecánico, como cuando abrazas a alguien porque es lo que se espera que hagas, no porque realmente quieras hacerlo. «Feliz cumpleaños, hija. Te ves hermosa». «Gracias, papá. Me alegra que estés aquí. Osvaldo me dijo que trajiste los papeles. Eso es muy importante para nosotros. Significa mucho que hayas decidido hacer esto de la manera correcta». Los papeles. Siempre los malditos papeles. Eso era lo único que les importaba. No cómo estaba yo. No si había comido. No si me sentía solo en ese apartamento vacío. Solo los papeles. Sí, los traje. Los firmaremos cuando tú digas. Es tu noche. Todo debe ser como tú quieras. Ella sonrió. Esa sonrisa que había practicado para estas ocasiones. Perfecta. Hueca. Gracias, papá. Ahora disculpa, tengo que ir a saludar a los invitados. Hay mucha gente importante aquí. Siéntate donde quieras. Hay comida y bebida. Disfruta la fiesta. Y se fue, dejándome ahí parado, invisible otra vez. Me dirigí hacia una de las mesas del fondo, lejos del centro de atención, donde siempre me ponían. Me senté y observé. La fiesta continuó a mi alrededor como si yo no existiera. Vi a Osvaldo moviéndose entre los invitados como un político, estrechando manos, riendo demasiado fuerte, haciendo bromas que no eran graciosas pero que todos celebraban de todas formas. En un momento vi como sus ojos encontraban a Vilma. Fue solo un segundo, un cruce de miradas, pero vi la promesa ahí, la intimidad, el secreto que compartían. Saqué mi teléfono, le mandé un mensaje a Luis. ¿Todo listo? La respuesta llegó inmediatamente. Pantallas instaladas. Audio verificado. Sistema funcionando perfectamente. Esperando tu señal. Guardé el teléfono. Mi corazón latía más rápido ahora. La adrenalina comenzaba a recorrer mis venas. Esto era real. Estaba pasando. En menos de una hora, todo este mundo brillante y falso se vendría abajo. Un mesero pasó con una bandeja de champaña. Tomé una copa aunque no tenía intención de beberla. Solo la sostuve. Necesitaba algo que hacer con las manos. Algo que me mantuviera con apariencia de calma mientras por dentro era un torbellino de nervios y anticipación. La cena se sirvió. Platos elaborados con nombres en francés que no entendía. Carne que se deshacía en la boca. Vino que probablemente costaba más que mi renta mensual. La gente comía y bebía y reía. Todos felices. Todos ignorantes de lo que estaba por venir. Osvaldo se puso de pie. Golpeó su copa con un cuchillo para llamar la atención. El salón se quedó en silencio. Amigos, familia, todos los que están aquí esta noche. Quiero agradecerles por venir a celebrar el cumpleaños de mi hermosa esposa. Marta no es solo mi compañera. Es mi inspiración. Mi fuerza. La razón por la que me levanto cada mañana y trabajo tan duro. Por ella. Por nuestro futuro juntos. La gente aplaudió. Marta se sonrojó. O fingió hacerlo. Era difícil saber con ella ahora. Y esta noche es especial por otra razón, continuó Osvaldo. Me miró directamente. Porque su padre, Hernández, ha tomado una decisión muy importante. Una decisión que demuestra su amor por ella. Su deseo de que ella sea feliz. De que no tenga que preocuparse por él. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Sentí el peso de esas miradas. Algunas curiosas. Otras indiferentes. Ninguna con verdadero interés o compasión. Hernández va a firmar esta noche unos documentos. Documentos que aseguran su cuidado en una residencia asistida de primera clase. Donde estará seguro. Donde estará atendido. Donde Marta podrá visitarlo sin la carga de tener que preocuparse por su bienestar diario. Carga. Esa palabra de nuevo. Siempre volvía a esa palabra. Así que en unos minutos,
vamos a tener una pequeña ceremonia. Algo íntimo, familiar, donde Hernández firmará esos papeles y nosotros celebraremos su decisión, su sacrificio, su amor. Más aplausos, más sonrisas falsas, más ignorancia. Osvaldo me hizo una seña. Era hora. Me puse de pie. Mis piernas temblaban ligeramente, pero logré mantener la compostura. Caminé hacia el frente del salón donde Osvaldo tenía una mesa preparada. Sobre ella estaban los papeles, el bolígrafo, todo listo para mi rendición pública. Miré los rostros a mi alrededor. Todos esperaban ver a un viejo derrotado firmar su vida. Todos esperaban presenciar mi humillación final. Pero entonces mis ojos encontraron algo que me dio fuerza. En la esquina del salón, discreto pero visible para mí, estaba Guillermo, vestido como un invitado más. Nadie sabía quién era. Solo yo. Me hizo un pequeño gesto con la cabeza. Todo estaba listo. Los guardias de seguridad estaban en sus posiciones en las puertas. Luis estaba listo con la presentación. Era el momento. Tomé el bolígrafo. Lo sostuve sobre los papeles. El salón estaba en completo silencio. Todos miraban, esperando. Y entonces lo dejé caer. El bolígrafo cayó sobre la mesa con un sonido pequeño que en ese silencio pareció un trueno. No, dije. Mi voz sonó más fuerte de lo que había planeado. No voy a firmar. Osvaldo parpadeó, confundido, como si no hubiera escuchado bien. ¿Qué dijiste? Dije que no voy a firmar estos papeles. Ni ahora, ni nunca. El murmullo recorrió el salón como un viento. La gente comenzó a hablar entre sí. Marta se puso de pie. Su rostro era una mezcla de shock y furia. Papá, ¿qué estás haciendo? Acordamos esto. Dijiste que lo harías. Dije muchas cosas. Actué de muchas formas. Porque necesitaba que ustedes creyeran que había ganado. Que me habían quebrado. Que era el mendigo asqueroso que ustedes pensaban que era. Saqué mi teléfono. Marqué el número de Luis. Una sola palabra. Ahora. Las luces del salón se apagaron. Hubo gritos. Confusión. Y entonces las pantallas se encendieron. 3 pantallas enormes que Luis había instalado alrededor del salón. Imposibles de ignorar. Y en esas pantallas apareció algo que nadie en ese salón esperaba ver. La cara de Osvaldo. En un video. Con Vilma. En una habitación de hotel. La noche de la verdad acababa de comenzar. El video comenzó a reproducirse en las 3 pantallas simultáneamente. La imagen era clara. Demasiado clara. Osvaldo y Vilma en una habitación de hotel. Besándose. Sus manos explorando cuerpos que no debían tocar. La fecha en la esquina del video mostraba que había sido grabado hace apenas 2 semanas. 2 semanas mientras Marta trabajaba hasta tarde en su oficina, confiando en que su esposo estaba en reuniones de negocios importantes. Los gritos llenaron el salón. Alguien intentó taparse los ojos. Otros no podían apartar la mirada. Era como ver un accidente en cámara lenta. Horrible pero imposible de ignorar. «Apaga eso. Apaga esa mierda ahora mismo», gritó Osvaldo. Su rostro había pasado del shock al pánico. Corrió hacia donde estaba Luis con el equipo, pero los 2 guardias de seguridad que había contratado se interpusieron en su camino. Grandes. Silenciosos. Efectivos. Marta estaba paralizada. Su rostro había perdido todo el color. Sus manos temblaban mientras sostenía su copa de champaña que ahora amenazaba con caerse. Sus ojos estaban fijos en las pantallas. En su esposo. En la traición proyectada en alta definición para que todos la vieran. El video terminó. Pero antes de que alguien pudiera procesar lo que acababa de ver, comenzó otro. Esta vez era una grabación de audio con subtítulos. La voz de Osvaldo llenó el salón a través de los altavoces. «Escucha, Eduardo, necesito que me des más tiempo. Sé que dije que tendría el dinero este mes, pero las cosas se han complicado. El viejo se está resistiendo más de lo que pensé». La grabación continuó. Cada palabra, cada amenaza, cada plan para sacarme del camino, para vender mi apartamento, para robar los ahorros de Marta, para falsificar documentos. ¿Y si el viejo no acepta el asilo? El silencio en la grabación fue largo, pesado, y entonces la respuesta de Osvaldo. Entonces tendré que encontrar otra forma de sacarlo del camino, permanentemente.
Hubo un grito ahogado colectivo. La madre de Osvaldo llevó sus manos a su boca. Su padre lo miraba con una expresión que mezclaba horror y furia. Rosa, la hermana de Marta, había comenzado a llorar sin siquiera darse cuenta. «Esto es falso. Es una trampa. Todo está editado», gritó Osvaldo. Su voz era desesperada. Ya no era el hombre seguro de sí mismo que había brindado minutos atrás. Era un animal acorralado. Peligroso pero indefenso. «No está editado», mi voz cortó a través del caos. «Cada video, cada audio, cada documento que están a punto de ver es real. Autenticado, certificado, y ya está en manos de las autoridades correspondientes». Las pantallas cambiaron de nuevo. Ahora mostraban documentos, registros bancarios, transferencias sospechosas, empresas fantasma, todo proyectado con claridad perfecta. Los números eran imposibles de negar. $800,000 en deudas de juego. Cientos de miles más en fraudes documentados. Osvaldo ha estado robando de la empresa de su padre durante 2 años. Continué. Mi voz era tranquila, pero cada palabra caía como un martillo. Ha falsificado contratos. Ha creado empresas falsas. Ha desviado fondos. Y cuando ya no pudo ocultar sus deudas, planeó sacarme de su camino para poder vender mi apartamento y robar los ahorros de su propia esposa. El padre de Osvaldo se había puesto de pie. Su rostro estaba rojo de furia. Sus manos temblaban mientras apuntaba a su hijo. ¿Es verdad esto? ¿Has estado robando de mi empresa? ¿De tu propia familia? Osvaldo abrió la boca, pero no salieron palabras. Solo miraba alrededor como un pez fuera del agua, buscando una salida, una excusa, algo que dijera que pudiera arreglar esto. Las pantallas mostraron más fotografías. Osvaldo en casinos. Osvaldo firmando documentos falsos. Osvaldo con Vilma en diferentes hoteles, en diferentes fechas. Una línea de tiempo completa de traición y engaño. Y entonces apareció algo que ni siquiera yo había visto antes. Guillermo debía haberlo agregado en el último momento. Un documento de seguro de vida. La póliza de $2 millones sobre Marta. Con Osvaldo como único beneficiario. La fecha de emisión destacada. 6 meses atrás. Justo cuando sus deudas habían comenzado a ser insostenibles. Marta finalmente reaccionó. Se volvió hacia Osvaldo con una expresión que nunca le había visto. Dolor mezclado con furia. Traición tan profunda que era casi física. ¿Ibas a matarme? Todo este tiempo que me decías que me amabas, que construíamos nuestro futuro juntos, ¿ibas a matarme? Su voz se quebró en la última palabra. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, arrastrando el maquillaje perfecto con ellas. No, mi amor, tienes que escucharme. Esto no es lo que parece. Tu padre ha manipulado todo esto. Ha editado videos. Ha falsificado documentos. Está tratando de separarnos porque nunca aceptó nuestro matrimonio. Cada documento tiene certificación legal, intervino Guillermo, mostrándose finalmente. Cada grabación tiene fecha y hora verificable. Cada prueba ha sido autenticada por notarios públicos. No hay manipulación. Solo verdad. Las pantallas mostraron ahora mensajes de texto. Conversaciones entre Osvaldo y Vilma donde hablaban de Marta con desprecio. Donde planificaban sus encuentros. Donde Osvaldo se burlaba de su esposa, llamándola ingenua, diciéndole a su amante que Marta nunca sospecharía nada porque estaba demasiado ocupada tratando de ser la esposa perfecta. Vilma intentó escabullirse hacia la salida, pero los guardias de seguridad bloquearon su camino. Su vestido rojo ahora parecía una bandera de culpabilidad. Todos la miraban. Todos sabían quién era. ¿Qué había hecho? Los invitados habían comenzado a retroceder. A alejarse de Osvaldo como si su culpabilidad fuera contagiosa. Los socios de negocios, los que minutos atrás reían con él, ahora lo miraban con asco. Los amigos habían desaparecido. Se habían convertido en extraños que casualmente estaban en el mismo salón que un criminal. Llamé a la policía hace 20 minutos, dije. Deben estar llegando en cualquier momento. Fraude corporativo. Conspiración para cometer asesinato. Adulterio que invalida acuerdos prenupciales. Amenazas de muerte. La lista es larga, Osvaldo. Muy larga. Como si hubieran estado esperando esa señal, las sirenas comenzaron a escucharse afuera. Luces rojas y azules se filtraban a través de las ventanas del salón. La policía había llegado.
Osvaldo finalmente colapsó. Se dejó caer en una silla. Sus manos cubrían su rostro. Sus hombros temblaban. No sé si estaba llorando o si era solo el shock. No me importaba. Marta seguía de pie, inmóvil, mirándome, y en sus ojos vi algo que no había visto en años. Reconocimiento. Por primera vez en mucho tiempo, me estaba viendo realmente. No al viejo inconveniente, no al padre vergonzoso, sino al hombre que había sido, al hombre que la había criado, al hombre que incluso ahora, después de todo lo que me había hecho, acababa de salvarle la vida. Papá, su voz era apenas un susurro. ¿Por qué? Después de cómo te traté, después de todo lo que te hice, ¿por qué me salvaste? La miré. A mi hija. A pesar de todo, seguía siendo mi hija. Porque un padre no deja de serlo, aunque su hija deje de ser hija. Las puertas del salón se abrieron. Oficiales de policía entraron. Se dirigieron directamente a Osvaldo. Las esposas brillaron bajo las luces doradas del salón mientras se las colocaban en las muñecas. La fiesta de cumpleaños había terminado, pero mi trabajo aún no estaba completo. Todavía faltaba un golpe más. El golpe final. Los oficiales comenzaron a sacar a Osvaldo del salón. Él intentaba resistirse, gritando incoherencias, prometiendo que sus abogados lo sacarían en horas, que esto no había terminado. Pero sus palabras sonaban huecas, desesperadas. Todos sabíamos que su vida como la conocía había terminado. Las esposas en sus muñecas eran solo el símbolo físico de una prisión mucho más grande que acababa de construirse a su alrededor. Vilma fue escoltada después. Ella no gritaba. Solo lloraba silenciosamente, su maquillaje corriendo por sus mejillas, el vestido rojo ahora arrugado y fuera de lugar. Algunas de las mujeres en el salón la miraban con desprecio. Otras con una mezcla extraña de lástima y satisfacción. Nadie intentó detenerla o defenderla. El padre de Osvaldo se acercó a mí. Su rostro seguía rojo, pero ahora había algo más ahí. Algo que parecía respeto mezclado con vergüenza. Hernández, yo no sabía nada de esto. Tienes que creerme. Si hubiera sabido que mi hijo estaba robando de la empresa, que estaba planeando lastimarte, lo habría detenido yo mismo. Lo miré directamente a los ojos. Este hombre que me había mirado con desprecio en la boda de Marta, que nunca me había dirigido más de 2 palabras seguidas, que claramente pensaba que su hijo había bajado de nivel al casarse con la hija de un hombre como yo. Lo que usted supiera o no ya no importa. Lo que importa es que la verdad salió. Y que ahora tendrá que lidiar con las consecuencias en su empresa. Porque créame, cuando los auditores terminen de revisar todo, van a encontrar mucho más de lo que yo pude documentar. Se alejó sin decir nada más. Su esposa lo siguió, sus joyas tintineando con cada paso apresurado hacia la salida. Los socios de negocios comenzaron a dispersarse también, todos con sus teléfonos en mano, probablemente llamando a sus abogados, protegiendo sus propios intereses, asegurándose de que la caída de Osvaldo no los arrastrara con él. Pero yo no había terminado. Todavía quedaba una parte más, la más importante, la que le daría sentido a todo esto. Me acerqué a donde Marta seguía de pie, paralizada, mirando el espacio vacío donde su esposo había estado minutos atrás. Sus manos temblaban, todo su cuerpo temblaba. Rosa, su hermana, había intentado acercarse pero Marta la había rechazado con un gesto. Quería estar sola, o tal vez no sabía qué más hacer. Marta, dije su nombre suavemente. Necesito que me escuches, porque esto no ha terminado todavía. Ella me miró. Sus ojos estaban rojos, hinchados. Toda su compostura, toda esa máscara perfecta que había construido durante años, se había hecho pedazos. ¿Qué más puede haber, papá? ¿Qué más puede pasar? Mi esposo es un mentiroso, un ladrón, Dios, iba a matarme. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo fui tan ciega? Fuiste ciega porque quería serlo, porque era más fácil creer en la mentira bonita que enfrentar la verdad fea. Pero ahora necesitas ver esto. Le hice una señal a Guillermo. Él se acercó con otra carpeta. Esta era diferente, más gruesa, más pesada. La puso sobre la mesa donde se suponía que yo debía haber firmado mi libertad. Estos son documentos legales, dije abriendo la carpeta. Documentos que muestran exactamente cuánto le robó Osvaldo a la empresa de su padre. Cuánto desvió.
¿Cuánto falsificó? El total es de $2.300.000. Pero hay más. Saqué otro conjunto de papeles. Estos muestran las cuentas bancarias conjuntas que tienes con él. Las que él ha estado vaciando lentamente durante los últimos 6 meses. De los $150.000 que tenías ahorrados, solo quedan 22.000. El resto lo usó para pagar deudas de juego y mantener a Vilma en el estilo de vida que ella esperaba. Marta tomó los papeles con manos temblorosas. Los leyó. Pasó cada página. Y con cada página su rostro se descomponía más. Todo lo que trabajé, todo lo que ahorré, él se lo llevó. Me dejó sin nada. No sin nada, dije. Todavía tienes tu profesión, tu inteligencia, tu capacidad. Las cosas que realmente importan. Las cosas que nadie puede quitarte. Pero hay algo más que necesitas saber. Saqué otro documento. Este era el que había estado esperando mostrarle. El que explicaría todo. Tu apartamento. El que compartías con Osvaldo. Está hipotecado. Él lo hipotecó hace 3 meses sin decirte. $500.000. Y no ha pagado ni una sola mensualidad. En 2 meses más, el banco lo ejecutará. Lo perderás. No puede ser. Yo firmé los papeles originales de compra. Yo soy copropietaria. Él no puede hacer eso sin mi autorización. Puede si falsifica tu firma. Algo que él ha demostrado ser muy bueno haciendo. Marta se dejó caer en una silla. Todo su mundo se estaba derrumbando. Todo lo que había construido, todo lo que había creído, era mentira. Y yo, el padre al que había despreciado, al que había querido meter en un asilo, era el que le estaba mostrando la verdad. ¿Por qué me muestras todo esto, papá? ¿No es suficiente con lo que ya pasó? ¿Necesitas humillarme más? Sus palabras me dolieron, pero no tanto como me habrían dolido hace meses. Porque ahora yo sabía algo que ella estaba empezando a comprender. El dolor es necesario a veces. Es el precio del despertar. Te lo muestro porque necesitas saber exactamente en qué situación estás. Necesitas ver la realidad completa. Sin filtros. Sin mentiras. Porque solo así podrás tomar decisiones reales sobre tu futuro. Saqué el último documento de la carpeta. Este era diferente de todos los demás. Más limpio. Más simple. Un solo papel con una firma notarizada. Este es mi testamento. Mi testamento real. El que hice hace 2 meses cuando descubrí todo lo que Osvaldo planeaba. En él declaro que todo lo que tengo, que no es mucho pero es mío, irá a organizaciones de caridad. A refugios. A comedores comunitarios. A lugares que ayudan a personas que realmente lo necesitan. Marta me miró sin comprender. ¿Estás desheredándome? Estoy dejando mi dinero donde puede hacer más bien. Pero hay algo más en este testamento. Hay una cláusula. Una que permite una excepción. Le di vuelta al papel para que pudiera leer la cláusula completa. Si tú, Marta Muñiz, demuestras en los próximos 12 meses que has aprendido el valor real de las cosas, que has trabajado por tu propia cuenta, que has ayudado a otros sin esperar nada a cambio, que te has convertido en la mujer que tu madre habría querido que fueras, entonces y solo entonces, recibirás algo. No dinero, sino algo más valioso. ¿Qué cosa? Mi perdón. Y la oportunidad de volver a tener un padre. Porque eso, hija, es lo único que realmente importa al final. No el dinero. No las propiedades. No los títulos o las posiciones sociales. Sino las personas que amas y que te aman de vuelta. Marta comenzó a llorar. No era el llanto elegante de las películas. Era feo. Ruidoso. Real. Años de dolor, de vergüenza, de malas decisiones saliendo todos al mismo tiempo. Papá, lo siento. Siento tanto todo lo que te hice. Todo lo que permití que te hicieran. No sé cómo pedirte perdón. No sé si merezco que me perdones. Me acerqué a ella. Puse mi mano sobre su hombro. Ese simple contacto que no habíamos compartido en años. El perdón no se pide. Se gana. Y tienes 12 meses para ganarlo. 12 meses para demostrar que la hija que Marina y yo criamos todavía existe en algún lugar dentro de ti. Los últimos invitados estaban saliendo del salón. La fiesta había terminado. El hotel probablemente iba a tener mucho trabajo limpiando el desastre. Pero ese ya no era mi problema. Guillermo se acercó. Hernández,
es hora de irnos. Los documentos ya están con las autoridades. Mi trabajo aquí está hecho. El resto depende del sistema judicial. Asentí. Miré a Marta una última vez. Adiós, hija. Espero que cuando nos volvamos a ver, sea bajo circunstancias diferentes. Mejores. Me di vuelta y comencé a caminar hacia la salida. Cada paso se sentía más ligero, como si estuviera dejando atrás años de peso muerto, de humillación, de dolor. Papá, espera. Era Marta. Corrió hacia mí. Me abrazó. Un abrazo real esta vez. Desesperado. Lleno de arrepentimiento. ¿A dónde vas? ¿Qué vas a hacer ahora? Sonreí. Por primera vez en la noche, sonreí con verdadera paz. Voy a vivir. Finalmente voy a vivir. Salí del Hotel Gran Plaza con la cabeza en alto. El aire de la noche era frío pero limpio. Refrescante. Como si el mundo entero hubiera sido lavado y ahora pudiera respirar profundamente por primera vez en años. Guillermo caminaba a mi lado en silencio. No hacía falta hablar. Ambos sabíamos que algo había terminado esta noche. Algo viejo. Algo podrido. Y que algo nuevo estaba comenzando. El auto que me esperaba no era el Mercedes negro que me había traído. Era un taxi común. Normal. Perfecto. Subí y le di la dirección de mi apartamento. Por última vez. Durante el viaje miré por la ventana. Las calles pasaban. Las luces de la ciudad parpadeaban. Gente caminando sin saber que sus vidas podían cambiar en un instante. Que todo lo que cree sólido puede derrumbarse. Y que a veces, solo a veces, eso es exactamente lo que necesita pasar. Llegué a mi edificio. Subí las escaleras despacio. Cada escalón era una despedida. Abrí la puerta del apartamento. Todo estaba como lo había dejado. La fotografía de Marina en la repisa. El sofá gastado. La mesa pequeña. 30 años de vida contenidos en ese espacio diminuto. Me senté y miré alrededor. Mañana vendría una empresa de mudanzas. Llevarían mis pocas pertenencias a un depósito. El apartamento quedaría vacío. Marta podría hacer con él lo que quisiera. Venderlo. Rentarlo. Quedárselo. Ya no era mi problema. Porque yo ya no sería Hernández Muñiz. Ese nombre. Ese hombre. Esa vida. Todo quedaba atrás. Saqué un sobre de mi bolsillo. Dentro había documentos. Un pasaporte nuevo. Boletos de avión. Una cuenta bancaria en otro país con suficiente dinero para empezar de nuevo. Guillermo lo había arreglado todo. Nada ilegal. Solo un hombre mayor decidiendo comenzar una nueva vida en otro lugar. Lejos de los recuerdos. Lejos del dolor. El vuelo salía en 2 días. Con destino a un pequeño pueblo costero en otro país. Un lugar donde nadie me conocía. Donde no era el suegro humillado. Donde no era el padre rechazado. Donde podía ser simplemente yo. Quienquiera que fuera ese yo ahora. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Marta. Papá, necesito hablar contigo. Por favor. No te vayas sin decirme adiós. Miré el mensaje durante largo rato. Parte de mí quería responder. Quería darle esa oportunidad. Pero otra parte, la parte que había sufrido años de desprecio, sabía que necesitaba hacer esto. Necesitaba irme limpiamente. Sin ataduras. Sin promesas que tal vez ninguno de los dos podría cumplir. Apagué el teléfono. Los siguientes 2 días pasaron en un borrón. Empaqué lo poco que quería llevar. Ropa. La fotografía de Marina. Algunos libros. El resto lo dejé para que la empresa de mudanzas lo recogiera y lo donara. No necesitaba cosas. Las cosas solo pesan. La mañana de mi vuelo me desperté temprano. Me duché. Me vestí con ropa cómoda. Tomé mi maleta pequeña. Di una última vuelta por el apartamento vacío. Las paredes desnudas. Los espacios donde solían estar los muebles. Todo parecía más grande ahora. Más vacío. Pero también más libre. Cerré la puerta sin mirar atrás. El taxi me llevó al aeropuerto. El tráfico era ligero. Llegué con tiempo de sobra. Hice el check-in. Pasé seguridad. Me senté en la sala de espera mirando los aviones despegar y aterrizar. Cada uno llevando personas a nuevas vidas. A nuevos comienzos. Yo sería uno más de ellos. Mi vuelo fue llamado. Me puse de pie. Caminé hacia la puerta de embarque.
Y entonces lo vi, a lo lejos, corriendo entre la multitud. Marta había venido. No sé cómo supo dónde encontrarme. Tal vez Guillermo se lo dijo. Tal vez lo adivinó. No importaba. Nuestros ojos se encontraron a través de la distancia. Ella levantó la mano. Intentó acercarse, pero había demasiada gente. Demasiada distancia. Demasiado tarde. Vi sus labios moverse. No podía escuchar las palabras, pero podía leerlas. Lo siento, papá. Por favor, perdóname. Sostuve su mirada durante un largo momento. Y entonces hice algo que no había planeado. Sonreí. Una sonrisa pequeña pero genuina. No era perdón. Todavía no. Pero era reconocimiento. Era la promesa de que tal vez, algún día, si ella realmente trabajaba en sí misma, si realmente cambiaba, podría haber una oportunidad. Luego me di vuelta y entré al túnel de embarque. No miré atrás. No podía. Si lo hacía, tal vez me quedaría. Y quedarme significaría volver a ser el hombre que había sido. El hombre invisible. El mendigo asqueroso. El avión despegó. Miré por la ventana mientras la ciudad se hacía más pequeña. Todos los edificios. Todas las calles. Todo el dolor y la humillación contenidos en ese paisaje urbano que se desvanecía bajo las nubes. Cerré los ojos. Por primera vez en años, me sentí en paz. Horas después aterrizamos. El pueblo costero era exactamente como me lo habían descrito. Pequeño. Tranquilo. Con el sonido del mar de fondo constante. Renté una casa modesta cerca de la playa. Nada elegante. Nada ostentoso. Solo un lugar donde vivir. Donde ser. Los días comenzaron a pasar. Despertaba con el sol. Caminaba por la playa. Leía libros. Conocía a los vecinos. Gente simple que no preguntaba por mi pasado. Que me aceptaban como era. Un hombre mayor que había decidido pasar sus últimos años en paz. A veces pensaba en Marta. Me preguntaba si habría cumplido con la cláusula del testamento. Si habría aprendido las lecciones que necesitaba aprender. Pero no la buscaba. No llamaba. El año que le había dado para probarse era tanto para ella como para mí. Un año para que ambos sanáramos. Para que ambos nos convirtiéramos en mejores versiones de nosotros mismos. Una tarde, 6 meses después de mi llegada, estaba sentado en el porche de mi casa mirando el atardecer. El cielo era una mezcla de naranjas y rosas. El mar reflejaba los colores como un espejo líquido. Era hermoso, perfecto, completo. Y entonces lo entendí. Entendí que la venganza no había sido el punto. La exposición pública. La caída de Osvaldo. Todo eso había sido necesario. Pero el verdadero objetivo era esto. Este momento. Esta paz. Esta libertad. Sonreía a ese atardecer. A ese cielo infinito. A ese mar que seguía y seguía sin fin. Mi nombre ya no era el que llevé durante 65 años. En este pueblo me conocían como Hernán. Simple. Sin apellido. Sin historia. Solo un hombre presente. Y mi historia, la verdadera historia, la que realmente importaba, no era la de humillación y venganza. Era esta. La historia de un hombre que recuperó su dignidad. Que se negó a desaparecer. Que se mantuvo en silencio hasta que el momento fue perfecto. Y que al final, cuando todos esperaban verlo destruido, eligió la libertad. Miré la fotografía de Marina que había puesto en la repisa de mi nueva casa. Lo logré, amor, le dije a esa imagen silenciosa. Finalmente lo logré. El sol se hundió en el horizonte. El día terminó. Pero yo seguía aquí. Respirando. Viviendo. Libre. Marta tendría su oportunidad de redención. Osvaldo tendría su castigo. Y yo tendría mi paz. Todo estaba exactamente como debía estar. Mi nombre ya no es el de ellos. Mi vida ya no está atada a su desprecio. Mi historia apenas comienza.